Si existe un material muy controversial en la construcción es el uso del Armex, y es que al ser mucho más delgado, la gente cree que no sirve. Vean aquí cómo te acercas, pues se ve muy delgado el Armex a comparación de una varilla normal, pero el Armex tiene ciertas circunstancias en las que debes de conocer para ver si es probable que tú lo uses, ya que te puede ahorrar bastante dinero en tiempo y en materiales, pero es importante que sepas las condiciones en las que debes de usarlo para ver si es un material que es para ti. En este video te vamos a explicar esas condiciones, de qué viene y todo lo relacionado a este material. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Pues bueno, vean que ya quedó colada la losa de cimentación y tenemos puros Armex aquí en esta obra. Esta obra fue en Celaya, Guanajuato, realmente no tuvo mucho problema. Y esto yo ya lo expliqué en el video de Por eso se te cae la losa, en donde hablo un poco de lo que es las fuerzas de tensión y compresión en la construcción, y cómo pues el cálculo estructural de un ingeniero, de un estructurista en general, pues te ayuda a definir cómo van las áreas de acero, las áreas de concreto, de las secciones transversales de los elementos que vayas a colocar estructurales. Entonces ahí es donde debes de revisar cómo vas a poner cada uno de los elementos. Donde en este video pues prácticamente les explicaba cómo funciona pues entre los claros que hay en los apoyos, y qué pasa pues en la ubicación de las varillas, cómo debe de ir, y cuando estas no van bien calculadas, pues podemos ponerle pesos grandes, pero por ejemplo si no llevamos bien ubicadas las varillas, pues ¿qué pasa? Pues prácticamente se colapsa la losa. Inclusive si le damos la vuelta y la volvemos a utilizar, vean que ya este peso lo vuelve a resistir, aunque esté craqueada. Vean, le puse muchísimo peso aquí con el bloque y no pasó nada. Pero en este caso pues es el mismo tema, la tensión la llevan las varillas, y es algo bien importante que debemos de ver. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Armex? El tema del Armex es que vean, tiene varilla, tenemos la varilla corrugada de grado 42, en donde ya les hablé de cómo saber con la varilla que es buena, y la varilla de grado 60, que es la de Armex. Esto ya lo vimos en un video anterior. Y bueno, pues grado 42 es que tiene una resistencia de fluencia de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que la varilla que se utiliza para el Armex, mayor resistencia que la varilla de grado 42, está aproximadamente como en 6000 más o menos, por eso es 60 el eje de fluencia. No traigo así el dato, o 5000 y tantos, pero sí es mucho mayor. Y luego pues vean, los diámetros son 5.16, un cuarto, 3.16, 5.32. No son varillas muy gruesas, son este tipo de varillas que están súper delgadas, obviamente con acá tienen un corrugado de espina de pescado, aquí lo marca, acabado pulido, etcétera, pero sí tienen este grado mayor de resistencia. Y bueno, en base a todo esto que vimos anteriormente, ahora sí podemos definir en qué casos funciona el Armex o no. Y vemos, por ejemplo, aquí una trave armada de varilla, donde pues aquí sí, obviamente, ¿no? Y ese es uno de los principios básicos que hablamos en el video de por qué se te cae la losa, ¿no? Y en donde es un video donde invitamos a la gente a ver el tema de los cálculos estructurales, de cómo funcionan las varillas en tensión, los principios de compresión en una losa, en qué parte de la losa funciona compresión. Es bien importante que chequen este video, porque si no, no van a entender muy bien que les estoy explicando, para que entiendan por qué funcionan los Armex y en qué casos funciona el Armex, que si bien es mucho más delgado, tiene un mayor grado de acero también, pues funciona más en elementos que están a compresión, y puede usarse en cadenas, en castillos, y no en traves. Por ejemplo, aquí las traves todas son de varilla, las traves no se está usando Armex, a diferencia de este castillo que va aquí, y en toda la periferia también pues son castillos, cosa que es muy diferente a estas traves embebidas,
que todas estas traves, aunque están embebidas dentro del concreto, pues tienen que ser de varilla. Es prácticamente la primera diferencia que vamos a encontrar. El Armex se usa con cadenas y con castillos. ¿Qué diferencia hay entre una cadena y un castillo? Muy bien, pues la diferencia de la cadena y los castillos es que estos van, las cadenas y los castillos, pues la orientación, uno es vertical y otro es horizontal, pero ¿qué diferencias con las traves y con las columnas? Son elementos que van solos, no son extensiones de muro. Las traves y columnas van solos, no tienen muros abajo, no tienen muros a un lado, mientras que las cadenas y los castillos sí tienen muros a los lados o abajo y arriba. Una cadena de desplante pues tiene esa diferencia. Entonces se utiliza bastante en ese tipo de elementos donde las cadenas y los castillos pues tienen esa función, y aparte hay muros a los lados, entonces no hay mucha tensión. Eso es lo que hay. Realmente la tensión, si bien tiene mayor grado de acero, no hay mucha tensión que se le exija al elemento del Armex para que lo puedas utilizar, y esa es una super ventaja porque te puede ayudar bastante a ahorrar en ese tipo de elementos. Y mucha gente cree que por gastar mucho dinero que ya le va a quedar súper bien la losa, y parte del éxito de una construcción es el costo, que puedas ahorrar costos, y en el caso de los Armex y los castillos pues es el elemental ese tipo. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar en rendimiento. Para empezar, no tienes que durar tanto armando, no vas a armar. Y hay gente que dice, eso no sirve. ¿Por qué? Porque los ven más delgados, pero obviamente todo depende. Otro elemento bien importante que debes de checar es la ubicación de la obra. Si la obra está ubicada en una zona sísmica o no es sísmica. Si la zona es sísmica, lo más probable es que sí necesites usar varilla, y tú no lo vas a ver. Por ejemplo, los que díganme si en Perú, en Chile utilizan este tipo de elementos. Creo que en Argentina sí los usan porque no hay tantos temblores, pero ustedes corríjanme si estoy mal, porque en este tipo de elementos pues sí. Y bien, aquí en este gráfico podemos ver todas las zonas sísmicas del mundo. Entonces vean que en la zona de España, que es donde mi calculista me comenta que ahí se inventó el Armex, pues vemos que hay muy baja actividad sísmica. Las partes rojas es donde está la mayor actividad sísmica, y es donde hay que tener mucho cuidado con ese tema, ya que el Armex, al tener una menor resistencia a la tensión, no te puede servir mucho, y eso es bien importante que lo cheques, porque vean, por ejemplo, aquí tenemos todas las traves, nuevamente les repito, armadas con varilla, pero eso es prácticamente para su uso en zonas. Esta es una zona de Celaya, Guanajuato, no hay sismos, no hay gran afectación del tema. Sí se usan las varillas, vemos unos refuerzos ahí donde está parado el maestro del casco azul de varilla, pero todo lo demás que se usa el Armex es prácticamente para castillos, y los castillos, para que hagan la diferencia, les repito, y va muy de la mano de lo que les comenté en el video anterior. Tienen que ver ese video anterior porque se te cae la losa, para que se comprenda cómo funciona todo el tema de los cálculos estructurales y en qué van en función. Y les repito, las varillas se usan en zonas sísmicas y los Armex en castillos y cadenas. ¿Qué diferencia hay? Que las cadenas y los castillos son las extensiones de un muro. Si hay muro, hay cadena y castillo. Si no hay muro, entonces es una trave o una columna. Las columnas siempre van como elementos aislados. Y me encanta porque aquí les encanta preguntar que si tienen claros de 10 metros y que si no pueden poner columnas. Claros arriba de 8 metros, ten mucho cuidado. Yo no digo que no se pueda hacer una trave, pero te va a quedar una pinche trave chonchisísima con unas varillotas, un peraltote. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. A la larga te puede salir mucho más caro el caldo que las albóndigas. Nunca nada supera el análisis estructural, pero sí es importante que lo dividas. Aquí vemos, por ejemplo, el refuerzo de varilla que les digo. Aunque sea una losa de cimentación la que se está colando, pues hay que tener en cuenta esos detalles, porque los Armex en zonas sísmicas, al tener mayor movimiento en una zona sísmica, pues sí puedes tener agrietamientos, que también la gente se espanta por los agrietamientos. Los agrietamientos no es el fin del mundo. Hay grietas muchas veces por temperatura, y es lo que una de las funciones que cumplen
las mallas, sobre todo en la capa de compresión. Me ha tocado que me hablan, una vez me escribieron de Colombia para preguntarme que qué hacían porque el maestro no les puso la malla en la capa de compresión, y está bien cañón, y más si tienes unos coeficientes de dilatación muy grandes. Entonces los Armex esa función cumple, ¿no? Armex tanto en cadenas como en castillos está súper bien. ¿Por qué? Porque es varilla más delgada, está más acerada, tiene más acero, pero es importante checar que cumplas esas condiciones para que entonces tú puedas utilizar el Armex en tu obra. Si no estás en una zona de baja sismicidad, si lo estás usando en una trave, ese Armex no te va a servir. Tienes que estar en una zona de baja sismicidad y usarlo solamente como columnas. ¿Y por qué tanto redundo en esto? Porque les los juro que hay gente que le vale y que quieren, que como le sale muy barato, y ese es un tema bien importante. Y hay otros que también que se quieren ir a la segura y le meten varilla, cuando la varilla, si cumples estas condiciones, la verdad es que el Armex es buenísima opción. A mí me encanta el Armex porque te ahorras mucho en muchas cosas, en tiempo, en movimientos, hay mucho ahorro, pero tienes que cumplir las condiciones para usarlo. Si tú te ubicas en una zona de alta sismicidad, hay que tener cuidado. Y es que es lo que veo, que muchos en este canal se quieren ahorrar en una pregunta de YouTube la estructuración, y no está bien eso. No, una pregunta de YouTube no resuelve esto. Hay que ver tu caso, cada caso, y para eso tienen que tener ya un plano. Y luego traen unos planos bien raros de quién sabe dónde, que nada más está el arquitectónico, no es criterio estructural ni nada, y eso es de mucho cuidado. Traen esos para casas gringas, que son planos de casas hechas con framing de madera, que nada que ver con la construcción aquí en México y en muchas partes de América Latina. La construcción de Estados Unidos, la mayoría es en madera. En México hay partes donde se utiliza la madera, lugares donde hay mucho árbol, como Durango, como Michoacán, y sé que en otras partes del mundo como Chile también hay, pero la mayoría es concreto, y hay que tener en cuenta todas estas especificaciones si tú quieres utilizar Armex, porque puede ser un muy buen punto y te puedo ahorrar bastante. Solo tienes que cumplir estas especificaciones. Y bueno, por mi parte es todo, constructor. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. A todo lo que le dan a la campanita, muchas gracias. Nos estamos viendo.